mejores momentos de la conferencia. O dia está chegando. El día está llegando. A segunda vinda de Cristo está chegando. La segunda venida de Cristo está llegando. Nossos jovens estão se levantando como neos. Nuestros jóvenes levantándose como neos. E os mais jovens, mais maduros, se tornaram valentes de Davi. Y los jóvenes más adultos llegaron a ser valientes de David. O Senhor está levantando um exército de jovens santos. El Señor está levantando un ejército de jóvenes santos. Quando a comitiva nossa chegou no aeroporto, Hoy, cuando nuestra comitiva aquí llegó al aeropuerto, esperávamos ainda as malas na saída. aún estamos esperando que saliera nuestro equipaje. Os nossos jovens estavam ali Y cantando, nuestros jóvenes louvando, estaban ahí cantando, gritando, alabando, grito de guerra. gritos de guerra. Estavam aí já fazendo uma festa lá fora. Estaban afuera haciendo una fiesta. Seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo. E quando nós saímos, foi uma festa. Y cuando salimos, una fiesta. Por el Señor marchamos y pues su poder es llave de victoria que nos lleva a poseer la buena tierra. Aí nós chegamos lá no estacionamento, Y cuando llegamos ahí al parqueadero, outra equipe ali nos recepcionando. otro equipo de hermanos ahí recepcionando. Quita el pin, la granada, Cristo te desea usar. Piensa fuera de la caja, sal ya mismo a practicar. Irmão, é uma força jovem, Hermanos, una fuerza joven, muito jovem. muchos jóvenes. Aí nós chegamos no local de reuniões da Y igreja. después cuando nosotros llegamos al local de reuniones de la iglesia, Ali estavam as crianças nos recepcionando. ahí estaban los niños recepcionándonos. Es nuestra fuerza, generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios, contigo cuenta Dios. Generación que concluye esta era. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza, es tu reacción lo que aguarda nuestro Dios. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza, generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios.
donde el Espíritu Santo ha titulado una reunión de palabra de ánimo y de advertencia. Hermano, y en estos 3 años que hemos estado unidos al Señor, a su palabra profética, en esta reunión, rumiando el encargo del Señor, hemos sido muy bendecidos por parte del Señor. Él, como la lluvia, ha estado sobre nosotros, hermano, y su palabra ha penetrado en nosotros. Porque esta reunión es para eso, para rumiar el encargo del Señor, tomar puntos importantes, perlas, diamantes, y que el Espíritu del Señor pueda aplicar en nuestro día a día para que podamos ganar más luz y así avanzar como el ejército del Señor aquí en la tierra haciendo su voluntad. La semana pasada estuvimos compartiendo el mensaje número 6 que el Señor dio en Bogotá por medio de su siervo, nuestro hermano Pedro Don. Y fue muy rico, hermano, lo que recibimos de parte del Señor con la visita del siervo, con todos sus cooperadores. El Señor nos habló, el río de la gracia fluyó. Hermanos, recibimos de parte del Señor su palabra abundante, su gracia abundante, y todo Colombia fue muy fortalecido con la palabra profética, y lo más importante, que ganamos más luz en lo que Dios nos está hablando hoy, y fuimos edificados porque estuvimos juntos como el cuerpo en Barranquilla, en Cartagena, Valledupar, en Bucaramanga, Cepé y en Bogotá. Fue una gran victoria del Señor. Toda la gloria para el Señor, toda la honra. Bendecimos al siervo, ese canal precioso que Dios hoy ha preparado para hablarnos su palabra profética. Bendecimos a todos sus cooperadores, todos los hermanos en Colombia, cooperadores también, ancianos, diáconos y toda la iglesia, porque fue una fiesta muy grande de parte del Señor para con su pueblo. Tuvimos más de 4,000 hermanos en esta gran fiesta del Señor en una semana que el Señor nos visitó. Hermanos, y qué bendición tan grande. Esta palabra que recibimos de parte de Dios a través del siervo es la palabra profética y ella no regresa vacía. Amén. Creemos a la palabra del Señor, ella va a dar el fruto para lo cual el Señor la ha sembrado en nosotros, que es unido al corazón de Dios, obedeciendo a su palabra, creyendo a su palabra, teniendo cada día esa simplicidad que el Espíritu nos da, esa sencillez, para juntos practicar todo lo que Dios nos está hablando hoy, hermano, que es predicar el Evangelio en el reino con todas las herramientas que tenemos en nuestras manos, que es para eso. Y, hermano, el objetivo es edificar la iglesia. Y el Señor vendrá de regreso por sus vencedores. Y somos los trabajadores del Señor de la última hora de su viña. Y Dios nos está dando todas las herramientas para trabajar, para que nosotros, unidos al Señor, a su corazón, por medio de la palabra, podamos avanzar para traer al Señor de regreso. Pero hoy sentimos compartir la semana 7 del alimento que acabamos de terminar, la reconexión del hombre de Dios. Ya esta semana terminamos este tomo de la nueva serie Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Y vamos a tomar unos puntos importantes la semana 7, unas perlas, unos diamantes, y allí que el Señor nos pueda hablar, pueda aplicar para ganar más luz y así juntos poder avanzar. La degradación y la restauración de la iglesia. Hermano, la palabra que bendice y restaura nuestra condición. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra de Dios, la palabra profética. Y el Señor nos hablaba un punto muy importante para todos nosotros: amar la palabra y respirar la obra del ministerio. Amar la palabra y respirar la obra del ministerio. Recibimos mucha luz sobre la historia de la iglesia la semana
esta que pasó, y el Señor ha estado estos últimos 4 meses hablando mucho de la historia de la iglesia, dándonos esta verdad, abriendo nuestros ojos para que nosotros podamos ver con los ojos del Espíritu dónde estamos ubicados, en qué tiempo Dios nos ha colocado. La palabra profética que hoy estamos recibiendo, lo que el Señor desea allí con ella producir en nosotros. Dios hablaba semanas anteriores por medio de nuestro hermano Pedro que esa palabra profética es como el GPS, la historia de la iglesia. El Señor ha venido del siglo I hasta el hoy, siglo XXI, con la historia de la iglesia, que no ha sido la mejor, porque por 19 siglos, como Dios nos ha revelado por medio de su palabra profética, después de la muerte de los apóstoles, en el primer siglo, del segundo siglo, hermano, comenzó la decadencia de la iglesia. La iglesia entró en un sistema donde el enemigo engañó a los hijos de Dios y por 19 siglos nos mantuvo en un, hermano, totalmente en una degradación donde el cuerpo no fue edificado. Gracias a Dios que el Señor mantuvo una línea de hombres y mujeres que Dios ha llamado esa línea dorada, personas que no se contaminaron, como dice Apocalipsis, personas que salieron de medio de la oscuridad que se vivía a disfrutar la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios y a hacer la obra de Dios conforme a lo que Dios dejó escrito. Y esa línea dorada, hermano, estuvo desde el segundo siglo, de que la iglesia comenzó a decaer, hasta el siglo XVIII, cuando el Señor comienza una restauración con los hermanos de Moravios, que ahora vamos a compartir, hasta el día de hoy, que estamos experimentando, hermano, lo que es Filadelfia. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que Dios nos ha compartido por medio de su palabra. Pero queremos, vuelvo y repito, tomar perlas, tomar pepitas de oro, hermano, y aplicarla. Amén. Hoy el Señor quiere que amemos su palabra. Si nosotros vemos cómo inició la iglesia primitiva, ella inició, hermano, amando la palabra de Dios, la palabra profética. Cuando el Señor usó al apóstol Pedro, hermano, lo que Dios hizo por medio del siervo y todos sus cooperadores, los apóstoles que allí estaban, la iglesia en Jerusalén, y cuando se extendió, fue glorioso esos primeros años. Después que el Señor llama al apóstol Pablo para ser el siervo de los gentiles, el apóstol de los gentiles, también el Señor pudo, por medio de este siervo, llevar el evangelio por todo lugar. En ese entonces donde Dios lo había encomendado. Este siervo se entregó totalmente a la obra del Señor con la visión que había recibido, y Dios lo usó. Pero al final de los tiempos de Pablo, ya la iglesia comenzó a ser allí contaminada por el enemigo. El enemigo comenzó a penetrar otras palabras, hermanos, que comenzaron a desviar a los hijos de Dios, a entretener a los hijos del Señor, y comenzaron a hablar hombres que llegaron a la iglesia que eran judaizantes y griegos, filósofos, que querían competir con la palabra que el Señor había dado por medio del apóstol Pablo. Ellos también comenzaron a enseñar de Cristo, pero con la levadura del judaísmo y con la levadura, con la enseñanza de filosofía. Y eso, hermano, trajo confusión a la iglesia. Y lo triste es que no valoraron muchos la palabra que el Señor estaba dando por medio de ese canal, el apóstol Pablo. Era el siervo que Dios había escogido, era la persona que Dios había preparado, y era el canal por donde el Señor estaba fluyendo con su palabra profética, con la economía de Dios. Y ahí comenzó el enemigo a penetrar y a traer muchos problemas a la iglesia. Vamos a leer en Hechos 20, 29, allí vemos
el apóstol Pablo cuando llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso, a Mileto, y lo exhorta allí. Lo exhorta y le da unas palabras muy serias. Y le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, triste esta situación. Aquí ya el apóstol Pablo estaba prediciendo que después de la partida de él, hombres, hermanos, lobos rapaces, no iban a perdonar al rebaño. Iban a ¿qué? Hablar, se iban a levantar, hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los hermanos, a los discípulos, con otros mensajes. Hombres que solo buscaban posición, hombres que solo buscaban gloria, hombres que solo buscaban aparecer. Hermanos, sin ningún temor, no reconocían que el apóstol Pablo era el siervo que Dios había llamado, que Dios tenía en ese momento para hablarnos su palabra profética, la economía de Dios, la palabra que produce fe, la palabra que nos edifica y la palabra que nos da dirección. Estos hombres entraron, hermano, y entraron lastimosamente y dañaron la iglesia. Triste esta situación. Pablo también en 1 Timoteo, el Señor nos ha hablado de que cuando esto sucedió, el apóstol Pablo envía ¿a quién? A Timoteo, a su cooperador, a la iglesia en Éfeso, y allí le da un encargo muy fuerte, serio, de que no se hable otra palabra que no sea conforme a la que Dios había hablado por medio del apóstol Pablo. Mire cómo el apóstol escribe a Timoteo: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que por fe así te encargo ahora? Que hay un gemir de parte de Dios por medio del siervo, rogándole a Timoteo: ¿cómo te rogué que te quedas en Éfeso? Para que reprendieras, para que no permitiera que otras enseñanzas diferentes, doctrinas, entraran a la iglesia, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Hermanos, otras enseñanzas, otras palabras, y eran bonitas, tenían apariencia de piedad, pero no eran las palabras conforme a la economía de Dios. Hoy nosotros también tenemos que tener cuidado. Hoy estamos bajo la dirección del Señor por medio de su palabra profética. El Señor nos advierte que necesitamos ser fieles a su palabra. Hoy se encuentran miles de enseñanzas en el mundo cristiano. El Señor nos advierte a todos nosotros. ¿Cómo aplicamos esta palabra? Porque así como sucedió en el primer siglo con la iglesia primitiva, también ha sucedido en toda la historia de la iglesia, y hoy no es diferente. Hoy hay más. Hoy hay miles y miles y miles y miles y miles y millones de mensajes leudados. El Señor nos hace una advertencia. Necesitamos tener mucho cuidado. No preste sus oídos, su corazón a otras palabras que no sean conforme a la palabra que Dios nos está dando hoy. La palabra profética, la palabra de la economía de Dios. Somos curiosos. A veces el enemigo nos tienta. Libros con mensajes de predicadores, mensajes bonitos, hermano, pero no producen fe en su corazón. Esa fe habla de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hoy necesitamos tener mucho cuidado también. El Señor nos hablaba
En 2 de Corintios, hermanos, que Dios nos salve a todos, porque el enemigo no descansa y así como engañó a Eva, hermano, también ha engañado a los hijos de Dios en toda la historia de la iglesia. Y hoy estamos en un momento donde tenemos su palabra profética, su verdad, hermano, donde nos hace libre, donde nos edifica el Señor y donde Dios por medio de nosotros, su palabra practicada, vamos a traer al Señor. Miren 2 Corintios capítulo 11, verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis recibido, aceptando bien lo toleráis. Hermanos, el Señor es celoso con nosotros. No podemos caer en el engaño del enemigo. Tengamos cuidado. Si usted acepta otras palabras que no sean conformes a la palabra que Dios nos está dando hoy, va a haber problemas en su vida espiritual, problemas en su hogar y va a traer problemas a la iglesia. Que Dios nos salve, que podamos solo obedecer a lo que Dios hoy nos está hablando. Aquí el Señor por medio de Timoteo da estas palabras para que pueda exhortar a los hermanos. Aquí Pablo no estaba siendo orgulloso ni altivo, no estaba creyéndose que él era el único por donde el Señor hablaba. No, él estaba allí guiado por el Espíritu defendiendo la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra profética, la economía de Dios. Él no está defendiendo su persona. Pablo no servía para ganar gloria. Pablo no servía para que fuese exaltado. Pablo no servía, hermano, para buscar puesto. No, él fue escogido de parte del Señor como un canal, como el profeta, como el apóstol, para traernos la revelación de la palabra del Señor a todos nosotros. Y aquí Pablo está diciendo, no se enseñe otra palabra. No quiere decir que solo Pablo era el que hablaba. Claro, él hablaba la palabra que la iglesia necesitaba. Pero hoy nosotros, como vamos a ver ahora, como los Timoteos, los cómplices del Señor y del apóstol, vamos a hablar también la palabra. ¿Pero cuál palabra? La palabra que se nos está enseñando, la palabra profética. Yo no estoy aquí enseñando otra palabra que es la que Dios nos está dando por medio del profeta que estoy usando hoy. No es mi mensaje. Yo no estoy preparando aquí mensaje propio. Estoy buscando libros y preparando un mensaje aquí. Estoy en el Señor con mucho temor y temblor, siendo fiel a la palabra profética, porque somos Timoteo hoy, somos los cómplices del Señor. Entonces Dios habla por medio de su profeta, de su vaso, del apóstol, y habla a quién, a todos nosotros, para que nosotros ahora podamos desarrollar esta palabra con todos los hermanos, así como está en Apocalipsis capítulo 1, que Dios habla a Juan, su siervo, su profeta, y Juan habla a quién, a los siervos, y los siervos ahora hablan a quién, a toda la iglesia, para que todos practiquemos la misma palabra, sintamos lo mismo, respiremos lo mismo, amemos la palabra. Respirar la obra del ministerio es una obra que la ejecuta la palabra de Dios, el Señor, como el Espíritu. Pero ¿cómo? Si todos estamos unidos a la palabra que Dios hoy nos está hablando. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles a lo que Dios hoy nos ha encomendado, lo que Dios hoy nos ha entregado. Necesitamos ser esos Timoteos cómplices, esos que sienten lo mismo que el apóstol siente, piensan lo mismo que el apóstol piensa, hablan lo mismo, lo que Dios está hablando por medio del apóstol. Somos una réplica del Señor por medio de la palabra profética.
Si un hermano enviamos a las aguas de Ibirico, usted tiene que ver el Espíritu del Señor en ese hermano, en la palabra profética, como si fuera el hermano Pedro Don, dándole la palabra. El domingo pasado estuvo nuestro hermano Pablo Vargas y el hermano Héctor en las aguas. Los hermanos de las aguas, la iglesia en las aguas, tienen que ver a estos dos siervos como los Timoteos del Señor, los Timoteos del apóstol. Ver a estos dos siervos, mi hermano Pablo, hermano Héctor, hermano, el mismo espíritu, la misma palabra, el mismo sentimiento, el mismo pensar, el mismo amor, el mismo respirar en la obra. Ellos no van allá con un mensaje diferente. Puede ser muy bonito. No, Señor. Ellos son fieles al Señor, a su palabra, y son los Timoteos de hoy, juntamente con todo lo que estamos en la vida de la iglesia. Usted también es un Timoteo del Señor para hacer conforme a la voluntad de Dios que está en su palabra. Vamos, mire, vamos a Filipenses capítulo 2. Este ejemplo Dios nos lo ha dado este semestre, hermano. Ya tiene tiempo, el Señor está colocando este ejemplo precioso de vida, de obediencia, hermano, de complicidad, que es lo que Dios está buscando hoy. Dios tiene un grupo de Timoteos hoy en la tierra para hacer su obra, porque la palabra profética está, el profeta está. Dios necesita son los íntimos, los que están cerca, los fieles, los que aman con amor reverente la palabra del Señor. Esos son los Timoteos que Dios ha tenido en todos los tiempos. Mire, Filipenses capítulo 2, verso 19 dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo, a saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. El apóstol Pablo aquí estaba preso en Roma, estaba preocupado por la iglesia en Filipos, y dice que no tenía otro del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Ese mismo ánimo
que es la edificación del cuerpo de Cristo. Comienza la competencia, comienza la envidia, comienza, hermano, todas las cosas negativas que se puede expresar en nuestra alma caída, y hay desorden, mucho desorden en medio de nosotros. Por eso Dios necesita que nosotros seamos los Timoteos, fieles, íntimos, los cómplices del Señor, del apóstol, con su palabra profética. Amén. Cuando los apóstoles mueren, ya cuando Juan muere, hermano, la iglesia ya estaba contaminada. El Señor nos compartió que había ahí un hermanito de otra fe que ya tenía una posición, ya era un jerarca, no aceptaba la palabra que el Señor estaba dando por Juan, que fue el último apóstol que Dios usó. No recibía a los hermanos, y ahí las iglesias estaban bastante en decadencia. Y cuando muere Juan, que entra el segundo siglo, hermano, porque los nombres de las 7 iglesias hablan de una manera simbólica de la historia de la iglesia del primer siglo hasta el día de hoy. Eso es lo que Dios ha revelado en su palabra, su economía de Dios. Viene la iglesia en Esmirna, hermano, una iglesia sufriente en el segundo siglo, donde el imperio romano ataca de una manera feroz, los hijos de Dios son martirizados. Dios mío, eso fue terrible, esos años para nuestros amados hermanos. De la fe, eran maestros de la Biblia, y ellos quisieron guardar todas las enseñanzas de los apóstoles, y ahí viene la iglesia en Pérgamo. Cuando ya comienza ya del siglo III en adelante, ya la iglesia venía en una decadencia. Allí los hermanos que cuidaban la iglesia, que eran maestros de la palabra, ellos confundieron los siervos que están al frente, los ancianos, y hablaron de que necesitaban tener un puesto mayor, que era levantar obispos para supervisar a los ancianos, y eso allí metió el clero, el laicado, la jerarquía. Ahí comenzó la iglesia en una decadencia. Ya el gobierno de la iglesia no lo tenía el Espíritu del Señor por medio de la palabra profética, sino que los hombres comenzaron allí a obrar en su parte natural y a hacer de la iglesia, hermano, algo que no expresaba el cuerpo de Cristo. Porque faltó la palabra de Dios por medio de un profeta. Desde que muere Juan, hermano, no hubo más apóstoles. ¿Por qué? Por la condición de las personas. La condición de las personas. Después viene Tiatira. En Tiatira se vivió los años del siglo IV hasta el siglo XIV, XV. Fueron 10 siglos, hermano, que fue eso, la oscuridad total. Fue donde se cometieron las cosas más horrendas, donde la Biblia se escondió, la oscuridad densa que hubo, entró la jerarquía, se contaminó la iglesia, la política se mezcló. Fue cuando inventaron que obispo, arzobispo, vino el Papa, que la máxima autoridad, y la iglesia cayó en total oscuridad. Pero del siglo XV para acá el Señor comienza, por medio de Martín Lutero, como Dios nos ha mostrado, una restauración. Y ahí el Señor comienza a restaurar verdades. Pero del siglo XVIII en adelante, con los hermanos de Moravio, ya el Señor da un paso más fuerte, más importante, donde los hermanos salen de ese sistema y comienzan a congregarse como los hijos de Dios, amándose, donde la jerarquía allí no existía. Habían hermanos que estaban en la delantera, ancianos que respetaban, honraban, amaban, pero todos eran hermanos, siervos, amándose. Y ahí el Señor comienza una restauración. Siglo XIX en Inglaterra, el Señor da otro paso importante, y después los hermanos unidos,
siglo XIX, en el siglo XX se levanta nuestro hermano Guachmaní. El Señor lo levanta, este siervo, y comienza a recobrar el terreno de la unidad. Hermanos, y Dios comienza a revelar todas las verdades sobre la iglesia, siendo una en una localidad, volviéndonos a la enseñanza de los apóstoles, a lo que Dios había establecido por medio de los apóstoles, la iglesia en una sola ciudad. Y Dios comienza con este siervo por muchos años a recobrar la base de la unidad. Nuestro hermano Lee continúa como un siervo pegado al siervo, con la palabra profética, con los estudios de la verdad, de la palabra de Dios, de la economía de Dios, los estudios vida de la palabra, y eso fue también muy glorioso, de los años 50 hasta los años 80, 90. Hermano, y después el Señor usa a nuestro hermano Don por 40 años en esa línea dorada, y este siervo nos lleva a experimentar la palabra, invocando su nombre, orando, leyendo, negando nuestra vida del alma y extendiendo la palabra del reino por todo lugar, estableciendo las iglesias por toda la tierra. Y Dios usa este siervo por 40 años para prepararnos para lo que estamos viviendo hoy. Este amado hermano, un canal, un siervo, un apóstol, tuvo la palabra profética por 40 años, nos dio el Señor la dirección. Hermano, y hoy estamos viviendo un momento muy precioso, un momento donde el Señor está usando a su siervo, nuestro hermano Pedro, preparado en esta línea dorada, unido al hermano Don, al hermano Lee, al hermano Ni y a todos los siervos que existieron en la línea dorada, porque nuestro hermano Pedro viene en esa línea dorada y hoy es el profeta que Dios está usando. Dios no quiere que esto quede como una historia, una sola enseñanza en su mente, en su corazón, sino que usted vea lo grande, lo hermoso, lo precioso donde Dios nos tiene. Esto es grande, hermano. Y hoy el Señor, como su palabra nos ha hablado, hermanos, ha formado Filadelfia, donde el nombre del Señor no se niega, donde se guarda la palabra. No tiene ninguna fuerza Filadelfia, eso habla que depende totalmente del Espíritu, no depende de un sistema, hermano, no depende de hombres poderosos, no depende de nada humano, natural, depende totalmente del Señor. Filadelfia invoca ese nombre precioso porque es débil, frágil, mortal, no deja de invocar ese nombre. Por eso usted y yo no podemos dejar de llamar al Señor, oh Señor Jesús, porque Filadelfia depende totalmente del Señor. Y guarda su palabra. Guardar su palabra es ama, honra la palabra del Señor y la practica. Y mire todos los milagros que el Señor está haciendo hoy, todo este avance que Dios ha tenido estos 5 años, continuando el trabajo que Dios vino haciendo en esta línea dorada. Hermano, y el Evangelio del Reino se está predicando de una manera única y gloriosa, hermano, como jamás se había predicado. Hoy Filadelfia es una realidad. Señor nos está cada día restaurando. Señor cada día nos está salvando. El Señor cada día con su palabra profética viene con su luz. ¿A qué? A darnos esa dirección. Sentimos, hermano, que nuestra alma está haciendo todo. Esa sencillez, humildad, para creer y obedecer a su palabra, porque eso es lo que se necesita. Y mire toda la obra que Dios ha hecho, predicando el Evangelio. Son millones de libros del Evangelio del Reino, la palabra profética que han sido distribuidos por toda la tierra. Son miles y miles de hermanos de tiempo completo, colportores dinámicos, metió en el Salmo 110, hermano, para terminar su obra. Y hoy es una realidad ese ejército. Hoy está en medio de nosotros, está en nuestras manos, que son nuestros niños, nuestros adolescentes, preadolescentes, jóvenes. Hermano, es un ejército que obedece.
valientes se han presentado al Señor, como dice la palabra. Mire, la semana pasada tuvieron más de 400 jóvenes, adolescentes en el CP. Ellos están por las calles llevando el evangelio del reino. Puedo orar por usted, puedo orar por usted, sembrando la palabra del reino. Este ejército que Dios está formando hoy, hermano, usted también hace parte de este ejército, porque usted es un Josué y Caleb que tiene el otro espíritu, te respira lo mismo. De pronto no tiene las 14 y 16 horas para estar en la calle como los jóvenes de tiempo completo. No, pero sí, hermano, es uno, ora. Usted también está haciendo colportaje. El sábado vamos a salir en Fábrica Vencedores, toda la iglesia de Nomayales. Usted, todos los jóvenes, todos los niños, adultos, ancianos, vamos a estar allí como un ejército, llevando el nombre del Señor, orando por las personas, llevando el evangelio del reino. Hacemos parte de este gran ejército, pero Dios tiene en las calles, hermano, lo que prometió en el Salmo 110. Estamos en el tiempo de la aurora, donde, hermano, el rocío de la aurora, que son los adolescentes, los niños, los jóvenes, están obedeciendo a la palabra. Es un milagro. Estos jóvenes enamorados del Señor, amando la palabra profética, amando al Señor, y con mucha simplicidad y con obediencia, creen a lo que Dios está hablando a través del siervo profeta, del canal que Dios está usando. Lo que hacen es inmersión, grito de guerra, transcripción de la palabra, hermano, y obedecer a la palabra, y todo lo que Dios está produciendo. Y son jóvenes que su vida está cambiando, jóvenes que el enemigo había engañado, jóvenes que el enemigo había desviado, jóvenes que habían sido contaminados con tantas cosas de este mundo, pero hoy están siendo formados como los soldados, como el ejército del Señor. Jóvenes sencillos, obedientes a la palabra, se están llenando cada día del Señor, del Espíritu, porque la inmersión de la palabra es para eso, y está es predicar el evangelio del reino. Esto es glorioso, hermano, lo que estamos viviendo hoy. Su hijo hace parte. Señor, tienen madurez, tienen los ojos del Señor activos, unidos a la obra del Señor. Esos son los hermanos mayores, los Josué y los Caleb, que respiran lo mismo, aman lo que Dios hoy nos ha entregado. Y junto con este ejército, hermanos, estamos predicando el evangelio del reino para edificar la iglesia y traer al Señor. Este fin de semana Dios nos dio la oportunidad de estar en Bucaramanga con 400 jóvenes. Eso fue glorioso. De aquí a Valledupar y de la zona fueron más de 30 jóvenes. Hermanos, y esos jóvenes llegaron felices, llenos del Señor, con una experiencia nueva, la palabra profética, grito de guerra. Y yo esta noche convoqué a unos, y yo quiero que ellos pasen aquí al frente y puedan dar testimonio por unos minutos de lo que el Señor pudo hacer, de lo que el Señor pudo hacer ahí en Bucaramanga, de la experiencia. Amados hermanos, y el encargo del Señor que sigamos invirtiendo en nuestros jóvenes, amando a nuestros jóvenes. No dejemos de amar y de invertir. Ellos hacen parte de este ejército que Dios tiene hoy aquí en la tierra, hermanos, para traer al Señor juntamente con todos nosotros. Aquí están estos jóvenes preciosos, miren. A ver el micrófono, José. Ya están. A ver, Señor Jesús, aquí está Henry. Haga la introducción, Henry. Mire, lindos. Amén, Jesús el Señor. Amén. Amado hermano, de verdad, lo que ocurrió la semana que pasó en Bucaramanga fue sobrenatural. Sobrenatural, amén. Hermano, donde aprendimos la inmersión, Sí. que es el camino, hermano, para que nosotros la palabra pueda ser inculcada en nuestro Amén. corazón. No hay otra forma, es la inmersión. Sí. Hermano, y queremos transmitir nuestra experiencia. Amén.
Hermano, de pronto, no todos, pero sí algunos van a contar su experiencia, hermano, en cuanto a la inmersión, en cuanto a los gritos de guerra y en cuanto a estar de cerca la palabra profética. Amén. Entonces está Josué. Amén. Amén. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Eso, aleluya. Al menos, hermanos, pudimos ganar mucho de la palabra profética, Amén. de la inmersión. Disfrutamos demasiado de los hermanos, fueron muy gentiles con nosotros. Amén. Bueno, suena tú, ¿eh? Aleluya. Amén. Karencita, amén. Amén, hermanos, porque cuando nosotros fuimos a Bucaramanga pudimos ganar muchas experiencias. Algunos tuvieron la oportunidad de ir al colportaje, otros no. Alabanza al Señor porque yo salí. Aleluya, amén. Señor Jesús. Allá en Bucaramanga es un terreno donde es más, donde las personas son más cerradas. Pero alabanza al Señor porque pude sembrar un kit. ¡Amén! Gloria al Señor. Laura. Ok. Heidi, amén. Amén, hermanos. Mi experiencia en el CP fue maravillosa. Maravillosa. Amén. Pude aprender mucho y pude disfrutar de la inmersión junto con los demás hermanos. Amén, sí. También aprendí que la obediencia es fundamental. Fundamental. Que amén. gracias a la obediencia el Señor va a poder formar su ejército de jóvenes santos. Amén, sí. Amén. Aleluya. Amén, hermanos, porque fue sobrenatural esta inmersión. Yo tenía muchas expectativas sobre que la gente siempre se quedaba sentada en la parte de atrás y no podían disfrutar de la inmersión bien, pero las personas se pararon, hicieron gritos de guerra, cantaron las alabanzas y Amén, pudieron disfrutar amén. e inculcar esa palabra en su corazón. Y el profeta hablaba que debemos ser esos canales que el Señor le dirija. Amén. Amén, sí. Aleluya, amén. Gloria al Señor, amén. Amén, hermanos. Yo tuve la oportunidad de ir al CP. Sí. Mi experiencia fue inolvidable. Amén. Inolvidable. Fue algo grandioso. Desde que llegamos, eso fue maravilloso. Maravilloso. Un ambiente donde gritos de guerra, cánticos, inmersión. Hermano, si usted tiene la oportunidad de ir al CP, no lo dude. Agarre su maleta y vaya. Amén, Señor Jesús. Gracias al Señor, la experiencia fue sobrenatural. Ganamos mucho a través de la palabra profética, a través de las alabanzas, a través de los gritos de guerra. Hermano, le recomiendo que vaya al CP, su alma será renovada. Bueno, hermano, mi experiencia fue muy buena, ya que aprendí mucho más sobre la palabra de Dios. Aprendí mucho más del colportaje, que también si los invito ahí al CP, si usted tiene la oportunidad de ir, no lo dude ni un segundo. Amén, hermanos, porque todo es sobrenatural. Amén, porque el CP ayuda mucho y las personas cuando salíamos a la calle estaban muy cerradas, no querían oración. Pero sí sembramos oraciones. Yo tuve la oportunidad de sembrar el primer kit. Bueno, hermano, de verdad fue algo muy sobrenatural. Hermano, y lo que está unido a la inmersión también en los gritos de guerra. Los gritos de guerra, hermano, dentro de los gritos de guerra está la palabra profética. Y cuando nosotros proclamamos, repetimos, hermano, eso va a ser grabado en nosotros. Amén. Y hay un grito de guerra que queremos hacer esta noche que fue grabado en nuestro corazón. Amén. Que fue inculcado Sí, amén. por estar proclamando, Amén. repitiendo. Sí. Hermano, y queremos hacerlo juntamente con usted esta Amén. noche. Amén. Aleluya. ¡Ay! 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 Quiero a mi Dios declarar. Quiero a mi Dios declarar. Yo amo la palabra profética. Yo amo la palabra profética. A Dios vamos a declarar. A Dios vamos a declarar. Amamos la palabra profética. Amamos la palabra profética. Dios está produciendo un ejército. Dios está produciendo un ejército Simple, obediente e intrépido.
simple, obediente e intrépido. Que practica y guarda de Dios el hablar. Que practica y guarda de Dios el hablar. A través de su palabra Él podrá gobernar. A través de su palabra Él podrá gobernar. Oh, qué momento de la iglesia en el presente. Oh, qué momento de la iglesia en el presente. Una base correcta yo finalmente. Una base correcta yo fácilmente. Filadelfia aparece en esta hora. Filadelfia aparece en esta hora. He aquí el espíritu arde como si esta antorcha. He aquí el espíritu arde como si esta antorcha. No es por fuerza ni tampoco por poder. No es por fuerza ni tampoco por poder. Que a Babilonia vamos a vencer. Que a Babilonia vamos a vencer. Sino por y por su espíritu, sino por la palabra y por su espíritu, transmitiendo fielmente lo que Dios nos ha dicho, transmitiendo fielmente lo que Dios nos ha dicho, un fiel transmisor de su palabra, un fiel transmisor de su palabra, no filtra ni quita ni añade nada, no filtra ni quita ni añade nada, un fiel transmisor de su palabra. No filtra ni quita ni añade nada. No filtra ni quita ni añade nada. Entonces invoca. Oh Señor. Oh Señor. Un kichi. Lo que querés. Amén. 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 Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Qué alegría, hermano. Qué gozo. Esto es lo que la palabra profética produce. Alegría, gozo. El Señor está hablando, hermano, su palabra. Yo quiero terminar con un versículo que Dios nos dio la semana pasada en Isaías 55, hermano. Todo esto lo produce Dios por medio de su palabra cuando se obedece. Solo hay que obedecer la palabra del Señor, con mucha sencillez y simplicidad. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino riega la tierra y la hace germinar, producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Hermano, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo? Como la lluvia que desciende de los cielos. La palabra que estamos recibiendo hoy, la palabra profética, que proviene de la palabra de Dios. Luego, porque Dios en todos los tiempos ha tenido una palabra rema instantánea para darnos luz, dirección. Toma su palabra, pero usa un profeta, un canal para hablarnos la palabra. Esta palabra es lluvia para todos nosotros. Hermano, y Dios la está enviando en el momento adecuado, como Dios nos hablaba. No hay tiempo de hablar más de este punto más amplio, pero hoy estamos recibiendo, qué bendición, hermano. La palabra profética, la palabra que nos da vida, la palabra que nos restaura, la palabra que nos lleva a mantenernos en el Espíritu, en la esfera celestial, la palabra que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, la palabra que nos edifica. Y en Joel, hermano, ya termino con esto. El Señor hablaba, decía, tierra no temas, alégrate y gózate, porque hoy Jehová hará grandes cosas. Hermano, esto es para usted y para mí en esta noche. Dios habló de esta palabra la semana pasada. No tema, iglesia, porque Dios va a hacer grandes cosas en medio, y lo está haciendo en medio de nosotros. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera, la vid, y darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el
el saltón y el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciarlo y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hermanos, fueron 20 siglos prácticamente donde el enemigo hizo estrago con la religión, con todo lo que el hombre inventó en su alma caída, en su mente, hermano, llevando a los hijos de Dios una degradación, una oscuridad, al mundo entero una oscuridad. Pero alegraos, hermano, hoy, aleluya por la palabra. Hoy esto es saltón, hoy están destruidos en el nombre del Señor. Hoy la palabra está con nosotros. Hoy está el profeta. Hermano, el Señor está hablándonos. Hermano, la lluvia está siendo enviada para nosotros. Por eso, amados hermanos, somos Filadelfia. Mas nunca será avergonzado mi pueblo. Hoy estamos aquí firmes en la palabra, unidos al Señor, invocando su nombre para traerlo de regreso. Hoy podemos decir, no hay degradación. Le decimos no a Babilonia, no a la religión, no a la enseñanza humana, no a la filosofía, nada que provenga del enemigo. Solo decimos sí, amén a la palabra profética. Y como decía el coro, el grito de guerra de los jóvenes, amamos la palabra profética. Escriba allí, amo la palabra profética. Escriba, amo la palabra profética. Amo la palabra profética. Y diga, obedezco a la palabra profética. Hermano, y esto que prometió el Señor, hoy es una realidad con usted y conmigo y con todos los vencedores que estamos practicando su palabra. Que Dios nos ayude, hermano, para que cada día seamos más sencillos y humildes y podamos obedecer a todo lo que Dios nos está dando. Gloria al Señor. Bueno, vamos a terminar con unos pequeños anuncios, pero antes de los anuncios vamos a orar, dándole la gracia al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias porque hoy estamos en ese tiempo de restauración por medio de tu palabra, que es una bendición, que es como la lluvia, tu palabra profética. Gracias por el siervo que hoy tienes de pie, tu apóstol, tu siervo, Señor, tu canal para hablarnos tu palabra. Solo necesitamos creer y obedecer y practicar. Bendice la iglesia, Señor, que cada día podamos avanzar juntos como tu ejército en esta tierra, peleando por tu reino, por tus intereses, para establecer tu reino muy pronto. Señor Jesús, guárdanos a todos, bendícenos. El viernes Dios nos espera a todos en la reunión ministerial a las 7, hermanos, para que sigamos ahí juntos, disfrutando la palabra profética del Señor. Amén. El sábado tenemos fábrica de vencedores a las 4 de la tarde, toda la iglesia en el Parque Algarrobillo. Niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, jóvenes mayores, adultos, ancianos, todos vamos a estar allí, unidos al Señor a la palabra, llevando salvación, vida, amor, orando por la persona y llevando el evangelio del reino por medio del colportaje dinámico. Dios nos espera el sábado a todos a las 4 en punto en el Parque Algarrobillo. Nuestro hermano Tulio Rodríguez, él viaja para Brasil, hoy parte para Bucaramanga a las 9 de la noche, ahora en pocos minutos, a las 9:30 sale para Bucaramanga, y el viernes muy temprano a las 5:30 de la mañana con un grupo de hermanos del CP de Colombia, ahí va a estar David, van para la Conferencia Internacional de Jóvenes y van a estar también un tiempo en el PAD, 9 días en el PAD, siendo allí perfeccionados. Entonces, oración por nuestro hermano Tulio y por todos los hermanos que viajan para Brasil. Amén. Aleluya. Señor, bendiga a la iglesia, que cada día podamos ser esos cómplices, esos Timoteos de hoy,
pegado a la palabra profética y obedeciendo a la palabra del Señor. Dios nos guarde y nos bendiga a todos. Amén. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial e